Hermanos y hermanas queridos, quisiera relatar una historia pastoral que he presenciado y he llevado en el corazón por mucho tiempo. En una pequeña parroquia había un laico que, si ustedes lo conocieran, seguramente les caería bien de inmediato. Tenía una sonrisa afable, una palabra alegre y solía convertirse en el alma de los encuentros. Hubo un tiempo en que colaboró intensamente en las obras de caridad, sostenía a los más frágiles, sabía escuchar y ofrecer consuelo. Pero la vida, como el mar, también tiene días de oleaje, por debilidades difíciles de nombrar. Comenzó a alejarse, guardó la Biblia en un cajón, le costaba ir al templo, se aflojó la comunión y después llegó el alcohol. El alcohol le fue gastando el cuerpo, la sonrisa se apagó. La última vez que lo vieron, apenas quedaba una sombra cansada de aquel hombre de antes. Una noche, en un camino desierto, la ambulancia corría en la oscuridad y su corazón se fue apagando. La noticia llegó como un cuchillo helado. Fui al hospital, vi rostros aturdidos, escuché el sonido de las máquinas, miré el techo frío de la sala de urgencias. Me pregunté si él alcanzó a recibir aquellos últimos minutos para volver, como tantas veces decía que esperaba, cuando estaba fuerte. Cada vez que lo corregía con cariño, él solía responder con mucha honestidad: lo sé, estoy equivocado, estoy fuera de Dios, pero confío en que Dios me dará unos minutos finales para arrepentirme. Aquellas palabras me daban miedo y ternura a la vez. Más de una vez insistí, no para asustarlo, sino para despertar el amor. Y si no alcanzan esos minutos, pero entonces yo mismo creí oír como si el Señor me respondiera: yo he preparado de antemano incluso esos minutos que tú no alcanzas a pedir. Aquella respuesta fue como una flecha de fuego tibio que atravesó la niebla del temor, y entendí que la misericordia de Dios siempre nos precede. Desde la historia de una sola persona, pienso en el miedo de muchísimas. Venimos ante el Señor llevando cada uno lo último, la última moneda para las facturas, la última chispa de esperanza en el consultorio, la última gota de paciencia en un hogar tenso, el último calor de un amor que se enfría, la última oración cuando el corazón ya está ronco. Cuando tocamos tanto lo último, el miedo levanta su casa en el pecho, miedo a demandas, miedo a perder el trabajo, miedo a que el dolor del brazo sea una señal oscura, miedo a que el lunar sea una sentencia, miedo al vecino recién llegado, miedo a despertar un día sin nada a qué aferrarse. El miedo nos vuelve prisioneros. Cierra la puerta, arroja la llave y susurra que la libertad es un lujo imposible. Y sin embargo, Jesús, en medio de la lluvia y el viento del lago de Galilea, pregunta a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? No para avergonzarnos, sino para abrir una nueva mirada. El Evangelio de Mateo, capítulo, cuenta que la tormenta llegó de repente. No todas las tormentas avisan con nubes negras. El campesino puede presentir la lluvia por el cambio del viento. La madre anciana, cuando le duele la espalda, sabe que está por caer un aguacero. Pero hay tormentas que saltan como fieras. Y paradójicamente, tener al Señor en la barca no significa que la barca no se mojará. Él está
y aún así las olas entran. De ahí aprendemos una verdad humilde: seguir a Cristo no es caminar por un sendero sin lluvia, es aceptar mojarse con Él. El miedo se justifica con gran habilidad en medio de la tormenta. Tener miedo es lo más natural. Cierto, en tormenta, temer es tan natural como mojarse bajo la lluvia. Pero cuando el miedo se sienta en el trono, ya no solo avisa del peligro, empieza a roer la confianza en la bondad de Dios. Susurra: a Él no le importa, a nadie le importa. Por eso les invito a imaginar un día sin miedo, un amanecer en que la mente no fabrique el peor de los guiones, en que no hacemos cuentas asfixiantes por la renta, en que no proyectamos tragedias sobre los hijos. Solo un día así, sin miedo al fracaso, sin miedo al rechazo, sin miedo a la desgracia. Respiramos hondo y pensamos: ¿sería tan dichoso? Por eso el maestro pregunta: ¿por qué temen? Para mostrarnos otra posibilidad, la de confiar. Pero, ¿cómo confiar cuando la tormenta llega de golpe? Cuando una llamada apaga la paz, cuando un resultado clínico nos roba la noche, cuando una carta del banco nos quita la alfombra bajo los pies. Hay tormentas así. Y hay momentos en que no vemos al Señor, como los discípulos. Miramos a la popa y solo vemos una almohada, al Maestro durmiendo. Entonces, ¿dónde está cuando se levantan las olas? Está allí, en la barca, dormido o despierto, en silencio o hablando. Está para que aprendamos algo más grande que el milagro instantáneo: aprender a estar con Él antes de ver al viento obedecer. Creo que el primer prodigio no es el mar en calma, sino el corazón que se aquieta en los brazos de aquel que permanece. Por eso, al recordar aquel laico, no pretendo hurgar en la herida, sino aferrarme a una promesa, aunque los ojos al final solo alcancen a mirar el techo de una ambulancia. Del otro lado del latido hay un hombro que espera las tormentas en casa, en el trabajo, en la cama del dolor. No tienen poder para definirnos. Si Jesús está en medio, cuando Él está, la tormenta no es una condena, sino una escuela de confianza. No prometió que las olas no entrarían, prometió que su mano no soltará el timón. Y esa pregunta sigue sonando en el viento: ¿por qué temes? Entonces susurramos: Maestro, tengo miedo, pero tú estás aquí. Ese susurro es el inicio de un día sin miedo. Y así como la gota que estalla en el lago para dejar pasar la luz, descubrimos que lo que distingue al discípulo no es un cielo siempre despejado, sino la mirada que se atreve a reconocer al Señor en medio de la lluvia. A veces Él parece dormir, pero no abandona la barca. A veces permite que nos mojemos, que temblemos, pero no que nos hundamos. Desde el vientre de la barca, su invitación sigue vibrando: no teman. Y aprendemos a permanecer en la tormenta con la mano asida a la suya, paso a paso, hasta que su paz vuelva como una tarde diáfana. Cuando el corazón es acorralado, la boca fácilmente suelta reproches: no te importa, Maestro. Nos volvemos duros, irascibles, como si el miedo nos hiciera brotar colmillos, no porque seamos malos, sino porque perdemos el control, y perder el control es lo que más nos asusta. Hermanos y hermanas queridos,
El miedo no desaparece solo porque sigamos al Señor. Lo que marca la diferencia es si Él está en medio de la tormenta. El discípulo auténtico no está exento de acontecimientos dolorosos. Hay quien lucha contra la malaria, quien entierra a un hijo, familias que se retuercen por la adicción, almas que tiemblan ante las amenazas. La pregunta no es por qué hay tormenta, sino reconozco al Maestro en medio de la tormenta. Y cuando oímos que un misionero ha sido asesinado, que un creyente tuvo un accidente, que una familia se derrumbó, brota en nosotros cómo pudo Dios permitirlo. Pero el Señor no promete un camino sin lluvia. Promete que nada que nos toque queda fuera de sus manos. La tormenta puede ser negra como la pez, las nubes bajar hasta asfixiar, pero nada se sale de su providencia. Él no suelta el timón, ni aparta sus ojos de ti. Lo paradójico es que el miedo roe nuestra confianza en la bondad de Dios. Cuando el corazón es acorralado, la boca fácilmente suelta reproches. No te importa, Maestro. Nos volvemos duros, irascibles, como si el miedo nos hiciera brotar colmillos. No porque seamos malos, sino porque perdemos el control. Y perder el control es lo que más nos asusta. En casa, todos conocemos a alguien que quiere organizarlo todo. ¿Qué se come? ¿A qué hora se baña? ¿Dónde se tiende la ropa? La agenda de la familia. Mientras todo está en la mano, uno se siente seguro. Pero basta subir a un avión, abrochar el cinturón y no ver al piloto para entender lo que es confiar a la fuerza. Cualquiera que dependa de llevar el volante entra en pánico cuando le toca el asiento del copiloto. En la vida de fe solemos estar tranquilos mientras retenemos algo, un protocolo médico prometedor, un informe financiero que aún respira, una posibilidad de salvar el expediente. Muchos dicen, confío en que Dios sanará. Además, el médico ha dicho que este fármaco da esperanza. Estoy en paz porque Dios está conmigo. Y el contable asegura que todavía se pueden arreglar los papeles. Mientras queda una salida bajo nuestro control, tememos menos. Pero llega un día y la carta del banco queda en el felpudo, 5 días para desalojar. Un dictamen frío en el hospital, no hay nada más que hacer, vuelva a casa para estar con la familia. Un anuncio afectivo, el amor se ha agotado, no podemos seguir. Cuando la ilusión de control se desvanece como humo, se nos escapa como a las hermanas de Betania. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creemos que Dios hace milagros, pero sin darnos cuenta. Le ponemos un límite hasta aquí. Sin embargo, la fe de la iglesia no se detiene en el umbral del si hubieras. Cuando Lázaro ya estaba en el sepulcro, Marta oyó hablar al Maestro de la resurrección y, confusa, empujó su fe hacia un futuro lejano, pero el Señor trajo ese futuro al presente. Yo soy la resurrección. Cuando todos los planes se rompen y la cuerda del control se escurre de la mano, es la hora de entrar en la tierra de la confianza, donde uno espera no porque tenga pruebas, sino porque conoce al que ama, donde hay paz no porque queden opciones, sino porque Él está. Y para alimentar esa confianza, Jesús no dejó de proclamar un estribillo tierno y firme: no tengan miedo.
Los evangelios recogen numerosas exhortaciones en imperativo y entre ellas aproximadamente 125 con casi 80 directamente vinculadas al miedo. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, el no temas late como el corazón mismo de la revelación. A muchos les gusta decir que aparece 365 veces, como si hubiera uno para cada día del año, aunque la cifra exacta requiera discernimiento según las versiones. Lo cierto es que Dios repite suficiente esa consolación para que entendamos que el miedo no es el destino de sus hijos. El Señor habla a un pequeño grupo tembloroso: no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Enseña a la multitud preocupada por el pan y el vestido: no se inquieten por el mañana, el Padre sabe lo que necesitan. Sostiene a los que desmayan: no temas. Basta con creer. Cuando los discípulos se espantan creyendo ver un fantasma sobre las aguas, Él dice: ánimo, soy yo, no teman. Y a los inquietos por los poderes que quitan la vida, les forma el corazón: no teman a los que solo matan el cuerpo. Llama a un grupo íntimo, rebaño pequeño, y anuncia que el Padre se ha complacido en darles el reino. En el cenáculo suplica: no se turbe su corazón ni se acobarde. Incluso ante los vaivenes de la historia, guerras y rumores de guerras, advierte: no teman. No son consignas baratas para calmar, es la savia que emana del corazón de aquel que gobierna con providencia. Con todo, el miedo es un maestro del disfraz. Se viste de prudencia e incluso de responsabilidad para vaciar, poco a poco. La confianza: cuanto más apretamos el cinturón del control, más nos aprieta Él o nosotros. Solo cuando el Señor nos invita a dejar el volante, a sentarnos y creer que hay una mano más diestra que la nuestra, caemos en la cuenta de cuán agotados estamos. Cuántas familias solo han rozado la paz al pronunciar con verdad: he hecho todo lo que estaba en mis manos, lo demás te lo entrego. Señor, cuántos enfermos empiezan a dormir después de noches en vela, cuando susurran: si quieres llevarme, que sea en paz. Si quieres que me quede, que sea confiando. Pienso en quienes están aquí con 1000 preocupaciones distintas: quien espera una biopsia, quien escucha el reloj de las deudas, quien abraza un matrimonio agrietado, quien teme una vida sin sentido. Hermanos y hermanas, no se avergüencen de temblar. El Señor no reprende el miedo, lo invita a acercarse y lo deposita en su palma. No fabriquen hipótesis sombrías para encerrarse en ellas. Díganle la verdad a Dios: tengo miedo de quedar en ridículo, de perder a alguien. Y como el niño que deja que su padre lo lleve por el patio oscuro, déjense conducir por el valle de sombra, no porque seamos valientes, sino porque su mano es firme. También conviene decirlo para un discernimiento sano: confiar en la misericordia no equivale a desentenderse del presente. El camino del Señor no es dejar que todo pase ni abandonarse a la suerte. Él siempre nos llama a hacer nuestra parte, acudir al médico, pedir asesoría, dar explicaciones cuando toca, confesar el pecado cuando lo hay, reconciliarse cuando sea posible. Pero una vez hecho lo que corresponde con recta conciencia, lo que resta no es triturarnos con angustias, sino confiar
Confiar no es soltar el volante, es ponerlo en manos de quien conoce el camino. En muchos casos, el milagro no llega como un trueno, sino como un amanecer lento, suave, pero seguro. Y si alguien siente que ha ido demasiado lejos, como si hubiera dejado al maestro en algún muelle del pasado, recuerde, él no abandona la barca. A veces parece dormir con la cabeza sobre un cojín en la popa para enseñarnos a confiar, pero está. Cuando la tormenta ruge más fuerte, le basta una palabra para que el viento y el mar obedezcan. Y aun cuando ocurra lo que más tememos, el poder de la resurrección pronuncia la última palabra. La fe de la iglesia no termina en la tumba. Esa fe abre la losa y nos llama por nuestro nombre. Por eso, entre cartas del banco, resultados clínicos, citaciones, suspiros, en la noche escuchen de nuevo la voz mansa y firme: no teman. Si un día te toca atravesar una tormenta donde todos los mapas fallan, recuerda que hay uno que no suelta el timón. Si una noche te quedas oyendo tus propios latidos en un pasillo de hospital, recuerda que hay una mano que tocó al leproso, levantó a la hija de Jairo y llamó a un amigo fuera del sepulcro. Y si el último instante de alguien alcanzara solo para ver el techo de una ambulancia, el instante siguiente todavía puede ser el abrazo del Salvador. No es evadirse de la realidad, es la realidad más honda de un amor más fuerte que la tormenta. Entonces, aquella invitación antigua vuelve a resonar: no temas, solo cree. Hermanos y hermanas queridos, hay algo que me conmueve profundamente. Jesús siempre se acerca, toca al leproso, toma de la mano al descartado, levanta al débil y dice, con voz suave y firme: no tengas miedo. Cuando los discípulos se espantan en medio de las olas, alguien cuenta que si a la altura de los ojos aún no ves al maestro, mira hacia la popa donde descansa el cabezal. Quizá él reposa allí. Y si no lo ves, mira a la proa, por babor o estribor. En algún lugar de la barca de tu vida, él está. Y si él mismo te invitó a subir, no saltará fuera a mitad de camino, nunca. Recuerdo que de pequeño, una vieja serie de terror hacía temblar mi corazón. De noche, a veces olvidaba tomar el vaso de leche y debía cruzar el pasillo oscuro hasta la cocina, abrir la nevera. En la imaginación infantil, la distancia entre el dormitorio y la cocina era un valle de sombras poblado de monstruos al acecho. Me quedaba en la puerta llamando bajito. Mi padre, todavía en pijama, salía en silencio, sin alardes, sin encender todas las luces. Bastaba la luz de la nevera. Él servía la leche y se quedaba hasta que yo la bebía. Yo lo miraba y me preguntaba: ¿de qué está hecho este hombre que no teme a los monstruos que acechan en el pasillo de mi casa? Cuando su mano se posaba sobre mi hombro, el monstruo desaparecía. En el lago, los discípulos temblaban como un niño en la noche. Sacudieron al maestro con la voz quebrada: Señor, perecemos. Él se puso en pie y habló al viento y al mar como a un pequeño enrabietado: calla, enmudece. Y sobrevino una tarde cálida.
como de primavera. Ellos se miraron y dijeron: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta es el punto de inflexión de la fe, cuando descubrimos que aquel que va en la barca no es solo un maestro moral, sino el Señor del viento y del mar, de la vida y de la resurrección. Desde entonces, el miedo deja de ser rey en el corazón. Si un día miras alrededor y crees que solo queda el techo de una ambulancia, de una situación sin salida, recuerda lo siguiente: puede ser el brazo del Salvador que te recoge. He acompañado a muchas familias que, tras la partida de un ser querido, fueron consoladas por un sueño apacible. El difunto aparecía con el rostro luminoso de la juventud, vestido de blanco, erguido como un capitán listo para levar anclas en un mar sereno. Algunos decían haber oído un breve mensaje: estoy en paz. Les esperó. No hago de eso doctrina para imponer sobre la fe de nadie. Solo reconozco en tales testimonios un eco suave de la esperanza cristiana. Si el Señor está en la barca, la tormenta no tiene la última palabra. Y si su misericordia ha preparado incluso los minutos que no alcanzamos a pedir, entonces la frontera delicada entre vida y muerte deja de ser un muro de desesperación. Solo queda el brazo poderoso que abraza a quienes confían en Él. Tal vez ahora mismo atraviesas un naufragio prolongado, años de tratamientos interminables, una enfermedad que avanza, una relación quebrada que no recupera la risa de antaño, o una soledad como rocío que cada mañana vuelve. En ese punto, la palabra del resucitado no es un eslogan vacío, sino una promesa sellada con sangre: nadie los arrebatará de mi mano. Hemos sido comprados a gran precio, por eso no nos dejará resbalar de su palma. No prometió quitar todas las nubes, prometió llevar el timón en medio de ellas. No prometió un alero perpetuo sin lluvia, prometió estar bajo la lluvia contigo hasta que escampe. Cuando no veas el camino, haz lo sencillo que enseña la fe: invoca su nombre. Llámalo muy quedo, como el niño que llama a su padre desde la puerta: Señor, tengo miedo. Esa súplica no le molesta, al contrario, despierta en nosotros una verdad honda: yo estoy aquí. Y si aún no lo ves, no concluyas que Él está ausente. A veces parece dormir, con la cabeza sobre un cojín en la popa, para enseñarnos a confiar. A veces está en la proa, la mirada lejos, la mano firme en el timón. Pero en todos los casos no abandona la barca. Si Él te invitó a la vida de fe, también te invita a creer en su presencia, incluso en las zonas oscuras donde parece no estar. Pienso en los jóvenes cargados de proyectos inciertos, en los padres que suman y restan cada moneda, en los ancianos que sienten más corto el aliento cada noche, en los corazones que llevan dentro un pulpo negro de la infancia, un miedo sin nombre que se enreda por dentro. Todos hemos estado ante una puerta que debe abrirse y nos tiembla la mano para buscar el interruptor. Entonces deja que la luz se encienda desde dentro. A veces basta una rendilla, como la luz de la nevera. Eso es la gracia de la paz. No hace ruido, no presume, pero alcanza para ver el rostro del Padre y seguir caminando. Y si la pregunta insiste, y si Él no concede a tiempo esos últimos minutos, entonces en el silencio de la oración,
El corazón vuelve a oír como una voz. Yo he preparado de antemano incluso los minutos que tú no alcanzas a pedir. Esa palabra no es permiso para la indiferencia, al contrario, es una invitación urgente a vivir despiertos, a convertirnos y amar ahora. Nos enseña a no postergar la conversión, a no esperar el milagro de última hora y al mismo tiempo a no dejar que la desesperación rompa el corazón cuando descubrimos nuestra fragilidad. Porque más allá de la debilidad nos espera un fuerte manso. Si una tormenta se ha alargado por años, cree que el puerto de la paz no ha desaparecido del mapa de tu vida. Si una enfermedad ha ido lejos, cree que el poder de la resurrección no se detiene ante el expediente clínico. Si una herida afectiva parece imposible de suturar, cree que la misericordia sabe coser con puntadas que no vemos. Y si alguien ya ha zarpado, cree que el capitán de los capitanes sabe atracar, abrazar y decir no temas. Entonces, en lugar de preguntar siempre por qué tengo miedo, empezaremos a escucharnos decir en voz baja, creo. Ahora los invito a orar. Señor Jesús, tú que permaneces en la barca en medio de la tormenta, acercad a nosotros, toca los miedos que llevan demasiado tiempo en el corazón y di una sola palabra para que el viento se calme y el mar se aquiete. Enséñanos el valor de los hijos, no el valor de los fuertes, sino el de quienes saben que el Padre toma su mano. Concede a quienes están en el último tramo de una batalla con la enfermedad, con la pobreza, con la tristeza, encontrar tu abrazo de misericordia. Conduce a los que se han alejado de vuelta al hogar y fortalece a los fieles en la perseverancia. Señor, tenemos miedo, pero tú estás aquí. Derrama tu paz sobre la barca de nuestra vida. Cuando oímos las palabras de Jarir, no pensemos enseguida en rendirse, en claudicar ante el destino o en una actitud perezosa de abandono. No, hermanos y hermanas, en la fe cristiana, dejar ir es un acto de valentía y de la más honda sabiduría. No significa tirar por la borda la responsabilidad, sino reconocer los límites propios y confiar en un poder más grande. Queridos hermanos y hermanas, cada domingo por la mañana, el camino de siempre nos trae de vuelta aquí, bajo el techo común de Dios, este templo entrañable. Nos encontramos, nos regalamos sonrisas y saludos afectuosos. Alguien pregunta, ¿cómo estuvo tu semana? Y solemos responder sonriendo, gracias, estoy bien. Por fuera es así, pero en lo hondo, Dios, aquel que sondea todos los corazones, que ve las lágrimas silenciosas de la noche y escucha los suspiros que nadie conoce, ve con claridad cada carga invisible que cada uno de nosotros lleva en silencio sobre sus hombros. Hay almas que llegan con un gozo radiante porque la semana ha sido de paz. El trabajo ha ido bien, los hijos están sanos y dóciles. Esa alegría es limpia y se difunde naturalmente como la luz de la mañana. Damos gracias a Dios por tales gracias. Pero junto a esas sonrisas, ¿cuántas almas llegan con el corazón pesado, con los hombros como aplastados por una piedra? Siguen cantando himnos, siguen rezando,
pero la mente se les escapa hacia 1000 preocupaciones. Está la preocupación por el pan de cada día muy real, muy cotidiana, una inquietud que a veces nos da pudor mencionar en este lugar sagrado por miedo a que suene demasiado mundana, pero Dios lo sabe. Él conoce lo que siente un padre cuando sostiene en la mano la factura de la luz o del agua y ya no queda dinero en el bolsillo. Él conoce los desvelos de una madre cuando el hijo necesita pagar la escuela y su trabajo es inestable, cuando el sueldo del mes aún no aparece. Es la angustia de ver el trabajo cada vez más difícil, el comercio sin clientes, la pequeña puerta del negocio familiar que era el único sustento ahora desolada. Al caer la noche, el cuerpo está exhausto, pero la cabeza no deja de calcular, sumar y restar, sin saber qué traerá el mañana ni cómo arreglárselas. Ese peso no solo aplasta los hombros, aprieta el pecho hasta quitar el aliento. Está también la preocupación permanente de los padres y las madres, una inquietud que nunca cesa. Vemos a nuestros hijos crecer día a día en un mundo lleno de trampas y el corazón no encuentra descanso. Antes temíamos el hambre o la ropa rota, hoy tememos cosas aún más graves. Tememos que caigan en relaciones tóxicas en las redes sociales, donde se les enseñan cosas erradas. Tememos que se dejen arrastrar por modas peligrosas, por juegos vacíos que les roban la infancia. Tememos que malas compañías los empujen a probar una vez y acaben esclavos, con un futuro que se oscurece cada vez que la puerta de su cuarto se cierra y solo se ve el resplandor azul del teléfono. Renace nuestra inquietud, no sabemos qué miran, con quién hablan, si están alegres o tristes. La brecha generacional crece y nos sentimos impotentes. ¿Hacia dónde irá su futuro? Esa es la pregunta que nos retuerce el alma cada noche. Está la preocupación por los padres ancianos en el pueblo, con una salud frágil como lámpara al viento. Por ganarnos la vida, tuvimos que irnos dejándolos solos. Cada noticia de que el clima los afecta nos quema por dentro. Al tomar el teléfono y oír la voz débil de mamá o la tos de papá, el corazón se nos parte. Trabajamos sin poder concentrarnos, deseando estar allí para cocinarles una sopa con nuestras manos o masajearles la espalda dolorida. El temor a recibir alguna noche esa llamada. A medianoche ese miedo innombrable arde sin cesar por dentro. Y están las cargas silenciosas de la vida conyugal. El matrimonio no siempre es color de rosa. A veces pesa. No por algo enorme, no por infidelidad o violencia, sino por una palabra imprudente en un arrebato, por un malentendido no resuelto, días de enojo, compartiendo la casa como extraños. En la mesa solo suena el choque frío de platos y cubiertos. El llamado hogar se vuelve sofocante. La soledad dentro de la propia casa, junto a la persona amada, es quizá la más temible. Todas esas cargas, el dinero, los hijos, los padres, el matrimonio, la salud, las llevamos desde el amanecer hasta la noche en vela. Con todas nuestras fuerzas intentamos mantenernos firmes, ser apoyo para los nuestros. Nuestra imagen se parece a la de un capitán solitario en medio de la tormenta.
Imaginemos un cielo negro como tinta, sin una estrella, el silbido del viento como miles de demonios aullando, las olas coronadas de espuma, altas como edificios, rugen listas para tragarse el barco, el navío de nuestra vida, frágil y pequeño, se bambolea como para hacerse pedazos. Las manos del capitán aferran el timón de madera con tal fuerza que los nudillos se blanquean, las astillas se clavan en la piel y ya ni se siente el dolor. Cada músculo de los hombros y la espalda tenso como piedra. El sudor y el agua salada arden en los ojos, pero no se atreve a parpadear. La mirada fija en la noche interminable. Busca el destello del faro, temiendo el escollo invisible o la ola traicionera que hunda la esperanza, el trabajo y a los seres amados que viajan a bordo. En su mente solo hay un pensamiento: debo sostenerme, no puedo caer, todos dependen de mí. El orgullo y el sentido del deber no le permiten admitir que está agotado. Nos tensamos así porque amamos, porque es nuestra responsabilidad, la dignidad alta del ser humano. Pero hoy la palabra de Dios resuena no para decirnos que soltemos el timón o abandonemos el barco. No nos invita a huir. Solo quiere que miremos la tormenta y nuestras cargas de otro modo. Quiere enseñarnos una lección que parece extraña, pero encierra una fuerza de liberación inmensa, la lección del dejar ir. Cuando oímos las palabras dejar ir, no pensemos enseguida en rendirse, en claudicar ante el destino o en una actitud perezosa de abandono. No, hermanos y hermanas, en la fe cristiana, dejar ir es un acto de valentía y de la más honda sabiduría. No significa tirar por la borda la responsabilidad, sino reconocer los límites propios y confiar en un poder más grande. Volvamos al capitán en medio de la tormenta, tras muchas horas de lucha con el oleaje. Sus fuerzas se han agotado, las manos le desfallecen, la vista se nubla y en un instante de desesperación casi se resigna a que el barco sea tragado por el mar. Precisamente en ese momento que parece el extremo de su debilidad, descubre que hay un compañero que siempre ha estado allí, en su misma nave, silencioso y firme. Ese amigo no se asusta ni vacila. No solo conoce la derrota de los mares, mejor que él es aquel que creó el mar, el que manda al viento y a las olas. Conoce dónde están los escollos y qué corrientes son seguras. Mientras el capitán solo alcanza a ver la ola furiosa que se alza ante sus ojos, entonces el capitán, en vez de obstinarse en su orgullo solitario, hace lo más valiente, se atreve a reconocer su impotencia, se vuelve y clama desde lo hondo: Señor, estoy exhausto, he hecho cuanto he podido, pero esta tormenta me sobrepasa. Yo solo ya no puedo mantener este barco a flote. Pon tu mano sobre la mía, toma el timón conmigo. Quiero seguir tu guía. El gesto de reconocer la propia fragilidad, de pedir ayuda del cielo, de invitar al Señor a tomar el timón de la vida. Ese es el sentido profundo de dejar ir en la fe. No es la acción del débil, sino la del que confía lo bastante como para apoyarse en quien es más fuerte.
Seamos sinceros al mirar la vida. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque todo no salió como queríamos? Pedimos la salud de un hijo, pedimos que el trabajo prospere y sin embargo parece que nada cambia. Nos invade la tristeza, el desánimo y se cuela un pensamiento venenoso: Dios me ha abandonado. ¿De veras nos abandona? O más bien, en ese momento seguimos aferrando demasiado fuerte el timón, empeñados en seguir la ruta trazada por nuestra limitada razón, cuando la mano está cerrada. Solo puede retener lo que ya tiene la ansiedad, el peso, el miedo, pero no puede recibir nada más. La mano cerrada nos tensa y nos fatiga. Solo cuando nos atrevemos a abrirla, no para tirar todo, sino para alzarla y ofrecerla a Dios, sucede lo admirable: el alma recobra la paz. Una mano abierta es una mano pronta para recibir los dones que Dios desea darnos. Si la mano sigue cerrada, aunque Dios nos ofrezca oro, no habrá dónde sostenerlo. ¿Cómo vivir esto en la vida de cada día, tan acelerada y tormentosa? ¿Cómo confiar cuando las preocupaciones golpean como olas incesantes? El camino no está lejos, comienza por algo muy sencillo: un diálogo con Dios. No una letanía recitada mecánicamente, sino una confidencia sincera, nacida del fondo del corazón, como un hijo que habla con su padre. Para dialogar, primero necesitamos un poco de silencio. En un mundo ruidoso, el tráfico, la televisión, las notificaciones, la avalancha de información y también los ruidos interiores de la preocupación, la ira y los cálculos, hallar un momento de silencio es un reto. Pero Dios no nos pide subir a la montaña ni ir al desierto. Nos invita a entrar en el desierto del corazón. Busca un rincón tranquilo en casa al amanecer, cuando todos duermen, o de noche cuando todo se ha aquietado. Deja el teléfono a un lado, boca abajo, apaga lo que distrae. 5 o 10 minutos bastan y son valiosísimos. En ese silencio sagrado, cierra los ojos, no para imaginar a un Dios lejano en un trono, sino para creer que Jesús, el amigo misericordioso, está muy cerca, justo delante de ti. Está allí, sentado a tu lado, mirándote con ternura, comprendiéndote y esperando con paciencia. Esa mirada no juzga el pasado ni apremia el futuro, simplemente está contigo en el presente y te escucha. Entonces, cuéntalo todo, sin reservarte nada. Usa tus palabras más sencillas: Señor, hoy estoy muy cansado. Dios mío, volví a discutir con mi esposo o esposa y me duele. Señor, me preocupa mucho, mi hijo no me escucha. Dios, este mes no sé cómo pagar las deudas. Háblale de la palabra del compañero que te hirió, del miedo antes de un examen médico. Pero cuéntale también las pequeñas alegrías: Señor, gracias por el cielo hermoso de hoy. Gracias por la comida cálida en familia. Gracias por la sonrisa de mi hijo que me quitó el cansancio. Ofrece tu plan, tus sueños y esos temores que no te atreves a decir a nadie. Para Dios, nada es banal. Una lágrima tuya, Él la valora. Una sonrisa tuya, y Él la celebra. Ante su presencia
puedes ser tú mismo con debilidades, cicatrices y errores. No necesitas máscaras. Presenta también a quienes amas, pide por tu cónyuge, por su salud y su paz, por tus hijos, para que el Señor les ilumine el camino del bien. Y da un paso aún más valiente, con poder de sanar. Pon también en sus manos a quienes te han herido, diles por su nombre, en lugar de alimentar el tumor del rencor, di con sencillez: Señor, esa persona me hizo mucho daño. Yo, con mis fuerzas, no puedo perdonarla. La pongo en tu misericordia. Su ira, ámala y sánala. Cuando nos atrevemos a orar por el enemigo, no es él quien recibe primero la paz, es nuestro propio corazón. En ese diálogo silencioso, quizá no oigas una voz exterior, pero sentirás una paz honda, una certeza interior: no temas, yo estoy aquí, confía en mí. Su presencia no disipa la tormenta de inmediato, pero te asegura que ya no navegas solo. Tienes al Todopoderoso llevando el timón contigo, y la fe exige paciencia. Como el sembrador, no podemos desenterrar cada día la tierra para ver si la semilla brotó. Sembramos, regamos y confiamos en la vida que crece en secreto. Así también, cuando entregamos una preocupación al Señor, hemos de aprender a esperar con confianza. El coloquio íntimo con Dios en el silencio se vuelve inútil si se detiene en una emoción pasajera y no se traduce en acciones concretas en nuestra vida diaria. La fe no puede ser solo una experiencia interior, debe manifestarse hacia afuera y convertirse en una fuerza que transforme la vida. Dios siempre tiene los brazos abiertos, como el Padre misericordioso de la parábola, pero nosotros, con nuestra libertad, muchas veces cerramos herméticamente la puerta del corazón. Conservamos nuestros rincones oscuros, nuestras preocupaciones crónicas, esos controles que no queremos soltar. Decimos: confío en ti, Señor, pero seguimos aferrados al timón. Decimos: hágase tu voluntad, pero intentamos llevar el barco por nuestra propia ruta. Muchos atascos de la vida no se deben a que Dios nos dé la espalda, sino a que la puerta del corazón sigue atrancada. Por eso hoy, después de aprender a confidenciar con el Señor, invito con insistencia a la asamblea a hacer algo concreto. Atrevámonos a pronunciar en voz alta nuestra confianza. No la dejemos solo en el pensamiento, proclamémosla de modo consciente y firme: Jesús, en ti confío. La palabra, cuando se dice con todo el corazón, tiene poder creador. No es solo sonido, es un acto de compromiso. Vuelve visible la fe invisible. Es una profesión para que nuestros oídos la oigan y el alma se someta a ella. Cada vez que una ola de ansiedad nos golpee, repitamos esa profesión: Jesús, en ti confío. Esta confesión es como un ancla que impide que el alma se deje arrastrar por la tormenta. Quizá alguien sienta reparo, pero miremos: quien se sienta a nuestro lado también carga pesos y libra sus propias batallas. Tal vez en él la llama de la fe titila a punto de apagarse. Nuestra valiente profesión de confianza podría ser el soplo que reavive el fuego de la esperanza en su corazón. Y esa palabra debe ir acompañada de un gesto decidido, el gesto de la entrega. Si hay algo que te impide confiar por completo,
nómbralo ante Dios. Es un fracaso pasado que minó tu seguridad, un recuerdo doloroso que no cicatrizó, el peso de la subsistencia que te aplasta, un vicio que reincide una y otra vez. No lo ocultes más. Imagina que depositas todo eso en la palma amorosa del Padre del cielo. Entregar no es tirar, sino poner la carga en las manos de alguien más fuerte, más sabio y que te ama sin medida. Y aquí lo más importante, el yo creo jamás es excusa para la pasividad o la pereza. Al contrario, precisamente porque creemos que Dios camina con nosotros, tenemos más motivos para hacer bien nuestra parte. Confiar en que Dios dará sol y lluvia no significa abandonar el campo sin ararlo. El agricultor que confía en Dios no se queda en casa esperando que el grano brote, solo sale temprano. Ara hondo, siembra y abona, pero hace todo eso con el corazón en paz, porque sabe que lo principal, el sol, la lluvia, el germinar, pertenece a Dios. ¿Cuál es nuestra parte? La de aquí abajo, ser honestos en el trabajo, amables en la palabra, como padre o madre, tener paciencia con un hijo rebelde. En lugar de gritar, abrazarlo una vez y decirle te quiero. Esa es nuestra parte. Como esposo o esposa, dedicar tiempo a escuchar al cónyuge al final del día, en vez de quedarnos pegados al teléfono. Esa es nuestra parte. Estar dispuestos a perdonar a quien nos ofendió, aunque cueste hacer las cosas pequeñas de cada día con un amor grande. Esa es nuestra parte de la tierra, la tarea que debemos esforzarnos en cumplir, y la parte de Dios, la del cielo. Dar la gracia, dar la fuerza, hacer que nuestros esfuerzos limitados y nuestro sudor produzcan frutos insospechados. Él hace que la palabra amorosa de un padre o una madre toque el corazón endurecido del hijo. Convierte la paciencia del esposo o de la esposa en el lazo que sutura las grietas. Hace que el trabajo honrado rinda lo necesario para sostener a la familia. Cuando el esfuerzo humano se une a la gracia de Dios, allí suceden los milagros cotidianos. Nosotros sembramos, Dios hace brotar, nosotros regamos. Dios hace crecer. Por eso, en este mismo instante, no te desanimes. Por grande que sea la carga, o por furiosa que ruja la tormenta. Recuerda que no estás solo. Pon la mano sobre tu corazón y repite ese compromiso: Señor, yo creo, tú vas conmigo, estoy en tus manos. Deja que esa palabra sea el ancla del alma. Al volver a casa y enfrentar una prueba, susurra confío. Al preocuparte por el futuro, acuérdate, el Señor lleva el timón conmigo. Cuando te sientas solo, afirma: estoy en los brazos de Dios. Poco a poco descubrirás una verdad liberadora. La confianza no nos debilita, nos entrega la fuerza misma de Dios para caminar firmes y en paz. Aunque el mar de la vida siga agitado,